Hola niños, ¿cómo están? Como los adultos también tienen su tiempo para recibir de la palabra del Señor, pues nosotros también. Hoy les vamos a contar una historia de un niño increíble. ¡Ah! Pero primero, ¿qué debemos hacer? Yo sé que ustedes lo saben, vamos a orar. Quiero que cierren conmigo sus ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y que nos ayude en este día. ¿Listo? Vamos a cerrar todos los ojitos. Señor, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias porque nos permites a cada uno de nosotros estar en este lugar. Gracias porque nos cuidas en nuestras casas y cuidas a nuestras familias. Te pedimos que hoy la clase que vamos a recibir sea de mucha bendición para nuestros corazones. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver la historia de... ¿Ustedes quién creen? Samuel, claro que sí. Vamos a ver la historia de Samuel, porque Samuel fue un niño muy especial. Pero, ¿cómo nació Samuel? Bueno, resulta que había una mujer en el tiempo antiguo que se llamaba Ana. Ella era, a pesar de estar casada, no había podido tener un hijo. Entonces ella todos los días le pedía a Dios que la ayudara, que le diera la oportunidad de ser mamá, de tener a su hijo, ¿cierto? Porque ella tenía también otra compañera que sí había podido darle hijos al esposo. Y ella quería darle un hijo a su esposo también. Entonces ella todos los días iba al templo y oraba. ¿Cuál es el templo? Pues la iglesia. Así como en este momento cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Nuestro templo para poder orar y buscar la presencia de Dios. Pero resulta que en ese momento, así como íbamos antes a la iglesia, ¿cierto? Asimismo, Ana iba todos los días a la iglesia a orar y a pedirle a Dios que la dejara tener un hijo. Todos los días ella iba y lloraba mucho porque quería tener a su hijo. Entonces un día el sacerdote la vio allí llorando y se preguntaba qué le pasaba a esta mujer, ¿cierto? Entonces el sacerdote se enojó y le dijo a Ana que qué hacía ahí. Parecía que estuviera ebrio, ¿cierto? Pero entonces Ana le dijo que ella no estaba ebria, simplemente que ella oraba al Dios del cielo para que le concediera la oportunidad de tener un hijo. Entonces, muy pensativo, el sacerdote llamado Elí le dijo que se fuera para su casa, porque el Señor le iba a conceder la petición de su corazón. Entonces Ana se sintió tranquila y fue a su casa. Pasado un tiempo, entonces Dios puso la bendición en el vientre de Ana y Ana quedó embarazada. Pero ¿saben qué hacía Ana? Ana le había prometido a Dios que si Él le daba la oportunidad de ser mamá, ese bebé que ella tuviera lo iba a llevar para que le sirviera a Él en el templo. Y así fue. Cuando Ana quedó embarazada, pues daba muchas gracias a Dios y fue al templo y le contó al sacerdote que el Señor había respondido su petición. Pasado el tiempo, que sabemos que las mamás tienen a los bebés en sus barriguitas, entonces nació ese precioso bebé. ¿Saben cómo se llamaba? Yo sé que sí, ustedes saben. Se llamaba Samuel, exactamente, así se llamaba el bebé. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana presentó al bebé en el templo, pero se lo volvió a llevar para su casa. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Ana se olvidó de la promesa que le había hecho a Dios? ¿Será que ella dijo, no, yo no puedo dejar a mi bebé solo por allá? No, ¿cierto que no? Ana tuvo a su bebé con ella hasta que él estuvo en una edad en que pudiera entender la misión para la que Dios lo había traído al mundo. Entonces, cuando él tenía más o menos 4 o 5 años, fue llevado al templo por sus padres para que le sirviera al Señor. Allí, entonces, este templo, ¿cierto?, donde estaba el sacerdote, se convirtió en el hogar de Samuel y el sacerdote se convirtió en el maestro de Samuel.
Pasado el tiempo, su mamá iba y lo visitaba cada año para conocer pues cómo estaba, cómo le estaba sirviendo a Dios, ¿cierto? Así como nuestras mamás también quieren que nosotros les sirvamos a Dios, ¿cierto? Entonces nuestras mamás siempre nos van a decir que Dios debe ser el centro de nuestra vida, ¿listo? Y que debemos servirle siempre a Él. Luego de eso, ¿qué sucedió? Resulta que Samuel era tan especial para Dios que un día Dios empezó a llamarlo. Y esto es muy importante, creo que es lo más importante, niños, que debemos saber y tener en cuenta. Nosotros somos muy especiales para Dios. Los niños son lo más especial para Dios. Entonces, Dios lo que hizo fue que, estando allí en el templo, empezó a hablarle a Samuel. Pero Samuel, como aún no conocía la voz de Dios, pensaba que era el sacerdote Elí el que lo llamaba. Entonces, una ocasión, en sus sueños, Samuel empezó a escuchar que alguien lo llamaba. ¡Ah! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Y Samuel decía, pero se despertaba y decía, ¿quién me llama? Entonces iba hasta la habitación de Elí y le decía, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Pero Elí, muy confundido, ¿qué hacía? Pues le decía que se volviera a acostar porque él no lo había llamado. Esto sucedió otras 2 veces más, ¿cierto? Pero en la segunda vez que sucedió, Elí entendió que era Dios el que quería comunicarse con Samuel. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo que cuando volviera a escuchar esa voz en sus sueños, ¿qué hiciera? Dijera, Señor, habla, tu siervo te escucha. Y así lo hizo Samuel. Entonces, cuando Samuel escuchó nuevamente la voz de Dios, ¿qué hizo? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Llamó Dios a Samuel y Samuel hizo lo que Elí le había dicho. Señor, habla, tu siervo te escucha. Resulta que en el templo sucedían algunas cosas. Elí era un buen sacerdote, pero resulta que tenía 2 hijos que eran muy malos y que servían en el templo. Esto no le gustaba a Dios porque Dios quería que todas las personas que sirvieran en el templo lo adoraran de verdad. Y los hijos de Elí no hacían caso. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo que estaba muy triste por esto. ¿Qué hizo Samuel? Pues cuando al siguiente día Elí le preguntó qué era lo que el Señor le había dicho, Samuel le contó. Entonces Elí se entristeció. Pero creo que lo más importante, niños, es que entendamos que ustedes, como niños, tienen a Dios en su corazón y que Dios se puede comunicar mucho más fácil con ustedes porque la inocencia está en su corazón y porque ustedes son muy especiales para Dios. Entonces, lo más importante es que ustedes vean que Dios los ama muchísimo, así como amaba a Samuel. Samuel después creció y se convirtió en un gran profeta. ¿Listo? Y Dios lo usó para muchas naciones, para que llevara el mensaje y para revelarle los planes futuros que tenía para esas naciones. Entonces, chiquitos lindos, quiero que entiendan que ustedes, cada uno de ustedes que está viendo esto, es muy especial para Dios y todas las cosas que Dios quiere hacer en este mundo, quiere hacerlas a través de ustedes. Lo único que tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que se revele o que nos muestre lo que quiere hacer con nosotros y amarlo y hacerle caso a nuestros papás y a nuestras mamás, ¿cierto? Y orar, ¿listo? Y orar y leer la palabra. Bueno, mis chiquitos, ahora quiero hacer un juego con ustedes. Este juego son 2 adivinanzas pequeñitas que quiero que ustedes en sus casas las respondan. Bueno, ahora, como les decía, vamos a hacer un jueguito. ¿Cuál es la idea de esta actividad?
Yo les voy a decir 2 adivinanzas y ustedes las van a responder en su casita. La primera dice así: cuando yo era joven, Dios me habló. A la primera no hice caso. A la segunda tampoco. Y la tercera, yo dudé. A la cuarta respondí y su voz yo oí. ¿Quién es? Van a responderlo en su casa y después nos cuentan. La otra es: era una mujer triste y sin consuelo, pero a Dios oré y en medio de mi duelo, Él me bendijo desde el cielo. Me dio un hijo y a este llevé a servir al templo. ¿Quién podría ser? Adivínenlo en su casa. Ahora, chiquitos, vamos a hacer lo último que necesitamos para agradecer a nuestro Padre Celestial porque hemos pasado este día maravilloso. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos cuide de aquí a 8 días que nos volvemos a ver. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por mis profesores, gracias por mis papás, por mis hermanos y por todas las personas. Te agradecemos por este día maravilloso y gracias porque tú nos amas tanto como amaste a Samuel. Gracias por bendecirnos, Señor. Amén y amén. Ahora, chiquitos, la idea de la actividad es que ustedes en sus casas, con los materiales que tengan, hagan un dibujo o lo que ustedes quieran de lo que aprendimos hoy en clase y sobre quién hablamos. Después van a decirle a sus papitos que les tomen una fotografía con lo que hayan hecho y nos la envían a la iglesia. ¿Listo? Nos vemos dentro de 8 días, niños. Dios los bendiga. Chao.